Lucio, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? mejor ahora que te veo. Igualmente. Lucio, qué es la pobreza? ¿Cuál es tu definición de pobreza? Complicado. Yo creo que se la puede entender como, bueno, la carencia de recursos. Carencia de un sector de la sociedad que está, que dentro del marco de lo que entendemos como clases sociales y etcétera, está por debajo de la línea de lo que se denomina la pobreza, que bueno, carecer de recursos y no poder conseguir o no poder subsistir con las necesidades básicas, que digamos sería techo, tierra, comida. Este, ¿A qué te refieres con tierra? bueno, techo, tierra, o sea, poder tener, qué sé yo, tu propio espacio, digamos, ¿cómo se puede decir? Tu terreno donde vos puedas decir, bueno, puedo tener mi casa, puedo tener mi hogar, techo y tierra, digamos, sería lo mismo en este caso. Pero bueno, eso sería el punto ahí importante. ¿Vivienda y comida? Vivienda, Esas son comida las carencias y... más fundamentales que puede tener una Sí, persona. vivienda, comida, alimento y... sí, y educación. Siempre que pueda estar la educación, o sea, yo creo que es lo más importante. Excelente, tenemos una definición funcional de pobreza. Son las personas, decime, te la propongo, decime Sí, si sí, estás de sí, acuerdo o no. obvio. Eh, Son personas que no pueden acceder a, no que no pueden acceder, que no pueden cubrir sus necesidades de vivienda, de alimentos y de estar suficientemente educados para poder proveerse las primeras dos, supongo, porque la Sí. educación es la única que es... No, no solo para proveerlo, sino como, bueno, es un derecho, yo creo, universal que tenemos, la educación. Así que poder acceder a la educación es importante desde todo punto de vista. Entonces, bien, entonces, si sigo la lógica de lo que acabo de escuchar que decís, es tu forma de ver las cosas que el sistema, el Estado en este caso, debería proveer una educación que cualquier persona que quiera educarse pueda acceder a esa educación. Entonces, eso lo vamos a dejar de lado. Me sale preguntarte, te voy a poner dos casos, ¿sí? De una. Caso A, caso B. Esta persona no puede tener caso A, esta persona no tiene acceso a comida ni a vivienda. Bien, ¿Ok? Caso B, porque no se lo puede proveer por sí mismo. de una. Caso B, esta persona no puede proveerse a sí mismo ni vivienda ni comida, pero el Estado le da la vivienda y la comida. Bien, Entonces, sigue sin poder hacerlo por sí mismo, pero el Estado lo garantiza. cubre la necesidad. En el caso B, ¿te parece que esta persona la considerarías una persona pobre o en situación de pobreza? ¿O pensás que como ya cubrió sus necesidades, deja de ser pobre? ¿Cómo es tu forma de ver las cosas sobre esto? Y es relativo. Yo creo que seguiría siendo una persona, o sea, porque si necesita la asistencia del Estado, seguiría siendo una persona que esté dentro del margen de pobreza, porque creo que necesita todavía la asistencia del Estado. Y a medida que no solo que le dé, sino que le puede generar pequeñas herramientas, ya tener techo implica que ya vos podés trabajar para comer y no tener que trabajar, qué sé yo, tanto para pagar un alquiler. Entonces, eso te va a ir permitiendo ciertas pequeñas posibilidades de ascendencia social, lo que yo creo que estaría muy bueno y que haría que se generen dinámicas que empiecen a hacer que relativamente puedan empezar a salir de esa pobreza y bueno. Igual de la pobreza total creo que no se sale nunca, o sea, es difícil poder decir, bueno, yo ya dejo de ser pobre, siempre hay deudas con algo, siempre hay, como que depende de la definición que tomes también. Si tomamos una pobreza marginal extrema, sí creo que dejaría de ser pobre en ese sentido, pero con asistencia estatal. Bien, entonces, a tu forma de ver las cosas, bien, me parece una respuesta bastante profunda en cuanto a que me estás diciendo. No lo puedes considerar pobre al mismo nivel que consideras pobre a alguien que directamente no tiene ese Claro, no, acceso, no. pero no son una persona, entre comillas, que pueda volar por sí misma, como que necesitan esa asistencia, al menos por ahora. Entonces, como un intermedio, Sí, el cómo lo denominemos es extra, pero están en un intermedio entre ser pobres a ser una persona que se puede valer por sí mismo. Están en ese limbo. Ok. Me sale preguntarte cuál pensás que es la principal o las principales causas de la pobreza. uh, eh, primero, debe haber un montón, o sea que no lo tengo reflexionado este tema, entonces puedo decir cualquier zaraza, pero pensándolo muy brevemente, yo creo que el mismo sistema. Nosotros tenemos un sistema que es muy desigual, que genera riquezas para muchos y mucha pobreza para otros. Vivimos en un sistema capitalista, esencialmente capitalista. Más en países latinoamericanos o qué sé yo, coloniales, si querés decirlo así, con planes políticos neoliberales que son básicamente planes de sustracción de los recursos naturales, choreo económico. Es
en síntesis, tratando de hacer una síntesis muy grosso modo de las situaciones estas, es básicamente eso. Es un saqueo a los recursos naturales, a la riqueza de un país, y eso genera, qué sé yo, genera muchas de estas situaciones de desigualdad, entre otras cuestiones, como puede ser, qué sé yo, las falsas ideas, qué sé yo, del libre mercado, etcétera, sin tratar de confundir el sistema capitalista con el mercado, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero poniendo, qué sé yo, la bandera del libre mercado y la idea de que, bueno, de que si vos querés podés salir de la pobreza. Entonces, eh, todo eso genera ciertas falacias que, bueno, que creo que tienen gran responsabilidad, primero, en lo que es la pobreza. Sí es cierto que hay que remarcar que, bueno, la evolución, si se quiere, no me gusta mucho usar la palabra evolución, pero bueno, el transcurso de la historia ha hecho que los pobres de ahora, o la pobreza de ahora, esté mucho mejor, entre comillas, muy grandes que la pobreza de hace 500 años. Pero bueno, no podemos compararnos, creo que no podemos hacer ese análisis histórico porque es errado. Agarrar una línea histórica, la historia creo que no se la ve así, se la ve de forma historiográfica y de forma concreta. No se puede hacer un análisis histórico evolutivo tan claro de ese modo sin, bueno, sin que tenga una impronta muy sesgada de ese análisis, digamos. Pero bueno, Vamos a poco, me tienes un montón, déjame ver si te estoy sí, agarrando o no. Me hablaste que hay una distinción entre el libre mercado o entre el mercado y el capital. capitalismo. Me dijiste que el libre mercado es una ilusión, me dijiste que una de las principales causas, al menos lo que mencionaste, no sé si lo agarré mal yo, una de las cosas que mencionaste cuando te pregunté cuál es la principal causa de que existe la pobreza o que de la pobreza, es el capitalismo, el sistema. Sí. Bien, entonces una de las principales causas, a tu forma de las cosas, es el capitalismo. Después me tiraste otra que no vamos a meter, ya vamos a entrar de derecho en Sí, esta no, no, tangente. no. Me dijiste que pensás que el análisis de pensar, porque bueno, vamos a proponer el caso y después quiero que me digas por qué pensás que esto está errado. Sí. El caso de que hace 500 años los pobres no tenían comida, no tenían acceso A la salud, a por la ejemplo. salud, no tenían quizás, si estamos pensando en 500 años, igual es una banda, pero en 500 años Sí, estamos estamos hablando del hablando de, siglo se está descubriendo América, 18. sí, 1492, Sí, Colón, sí, entonces estamos como, recién están llegando los españoles acá, no había piso, claro, o sea, no había piso. Entonces, a ese nivel de pobreza no tenían ningún tipo de tecnología, no existía la electricidad, no existía sí, la plomería, o sea, no había cañería. Cuando claro. hacías caca, tenías que hacer caca en un Sí, hueco y y taparlo taparlo. con tierra, sí. Entonces, no le vamos a decir evolución en pos de no quiero poner mis lenguaje sobre tu forma Sí, de ver las cosas. El proceso que nos trajo hasta acá bien. es virtuoso, nos ha traído a un lugar mejor, incluso con la pobreza que tenemos, o pensás que estamos en un lugar peor que hace 500 años cuando teníamos que cavar un pozo y cagar y taparlo con tierra. Bueno, Porque evolución implica una sí, obvio, mejora, entonces, sí, sí tiene, bueno, igual tiene ese sesgo, yo creo, la palabra evolución. Yo no sé, yo no le daría un sesgo ni positivo ni negativo. Son cambios. Pero, por ejemplo, yo te diría ahora, para que tenga una idea, ¿para vos todavía existen los esclavos? sí, ahí creo Y que hay, te puedes reír de algo ahí, va, te puedes reír, es triste, pero en la actualidad hay más esclavos de los que hubo en toda la humanidad. también hay mucho más personas que hubo en toda la humanidad. Por Entonces, supuesto. crece la población total, Entonces crece la cantidad de esclavos. están todos esos egos de evolución, viste, que decís, bueno, no, estamos mucho mejor que antes. O sea, bueno, es relativo, depende de la lectura que vos hagas. Y hay una cuestión historiográfica también. Porque cuando vos mirás al pasado, es un error hacer un análisis lineal de la historia hacia la actualidad, porque obviamente está llena de sesgo. Primero, la forma de hacer historia es a través de la historiografía, que es lo que dice la gente que fue la historia, tener el relato de la gente, el relato de los autores, qué sé yo, de los historiadores. Entonces, y depende de la época, hay cada historiador que escribían en un lugar geográfico determinado, en un momento determinado, con unos intereses determinados. Entonces, está todo muy sesgado si vos querés hacer una línea evolutiva y decir, no, bueno, hace 500 años está bien, qué sé yo, tenías que tapar tu mierda con tierra y ahora no. Pero bueno, era distinto el marco geopolítico de ese momento histórico. Ok, decime si entiendo bien tu forma de ver las cosas. O no sé si estoy tratando de entender tu forma de ver las cosas, estoy tratando de agarrarla. Eh, creo que
decime si estás de acuerdo con esto. El posmodernismo te indica que tenés infinita cantidad de formas de interpretar una misma historia. Sí. Entonces, la historia como qué pasó en la historia de la humanidad se puede interpretar de infinitas formas, que es lo que estaba apuntando cuando decís, cada persona que escribió sobre algo tiene sus propios intereses de pintarlo de cierta manera. Sí. Entonces se puede interpretar de infinitas formas. Ahora, podemos pensar que toda la historia que escribieron es mentira o pensar de que algo de razón tiene y que si agarramos todos los libros, lo que esté en comunalidad tiene sentido. En comunalidad, hace 500 años, según nosotros sabemos de los libros que nos llegaron hasta acá, no tenían piso, no tenían plomería, no Sí. tenían acceso, cazaban, voló. O sea, no tenían supermercados, hasta donde nosotros sabemos, hace 500 años. Entonces, más allá de cómo se puede interpretar infinitamente, tu intuición es que a través de el intercambio de cosas, hoy estamos mejor o peor que hace 500 años. Eh, Te voy a responder muy de abogado, pero depende. Vos sabés que ese análisis que haces, esa línea histórica de decir, bueno, la historia tiene es algo muy, eh, es una herramienta, es un arma, porque es como, es una forma de legitimar muy fuerte Ujú. las cosas, ¿entendés? Entonces, vos me podés decir, sí, es verdad, quizás tenían que tapar la mierda con tierra, pero bueno, eran dueños de una gran porción, qué sé yo, los pueblos originarios eran dueños de su tierra, por ejemplo, ¿entendés? Y era su tierra. Después, bueno, hubo un proceso de colonización, de expansión, todo lo que vos quieras, pero es muy relativo. Ahora tienen que estar luchando, qué sé yo, hay acá en Córdoba, por ejemplo, como chingones que perdieron el lenguaje. Tienen que hablar en español. Qué sé yo, vos vas a hablar con un quechua o con un sanavirón, creo que son, y bueno, tienen lenguaje todavía. Como chico no. Y Lucio, disfruté esa tangente. Vamos a volver a lo que estábamos hablando bueno, hace 10 minutos. sí, sí, Tener que entrar a clase también. sí, sí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, una de las causas principales de por qué existe la pobreza es el capitalismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Entendí bien o no? Sí, sí, correcto. Ok. ¿Cuál pensás que podría ser, esta es la última pregunta, De una. planificada al menos, cuál pensás que es la forma de resolverlo o de erradicarlo? Quizás es muy utópico, pero tratar de minimizar la pobreza. ¿Cuál podría ser la forma? ¿Es cambiar el sistema capitalista, instaurar uno Sí, más sí. socialista o más acercado al comunismo? ¿O hay alguna otra forma intermedia sin salir del capitalismo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el que tiene que tener un problema de definición de qué es el capitalismo. Si el capitalismo lo entendés como ese capitalismo neoliberal, obviamente que tenés que salir de eso. Tenés que entrar por lo menos yo lo que estoy viendo mucho es la economía de China. La República Comunista de China tiene una economía híbrida en donde mantiene los medios de producción en manos del Estado y utiliza el mercado, no el sistema capitalista. Porque dice que no, China es capitalista, no, utiliza el mercado para generar, bueno, digamos la riqueza, pero siempre teniendo en manos del el control estatal la producción la producción de los bienes, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, de esa forma vos te garantizás cierto tipo de controles, como que, por ejemplo, que la riqueza se permanezca en el lugar geográfico ese y no sea eh, expandida para otros territorios, dentro de otros tipos siguiendo esta misma línea de políticas que se podrían llevar a cabo, son obviamente políticas públicas que ayuden, o sea, no nos olvidemos que no es solamente una discusión económica la que hay que dar, sino también, bueno, una cuestión humana. No somos solo un análisis económico, somos solo un número, una curva, como si fuera una función. Somos, bueno, somos personas, somos seres humanos, el que tenés al lado que no comió en todo el día, es un ser humano igual que vos, que tiene panza, tiene hambre, y bueno, abordarlo desde esos puntos también. Creo que primero eso, o sea, digamos, un buen plan económico de buena gestión, para mi gusto, híbrida, no ni capitalista ni comunista socialista, sino algo intermedio, muy parecido al peronismo, por ejemplo, lo que fue la Constitución del 49 de acá, muy parecido a eso, y poder plantear, justo ahí viene mi profe de político, bueno, y poder plantear, y bueno, otra disputa también dentro de la solidaridad, dentro de la educación, yo creo que tiene que cumplir un rol fundamental. La educación, las políticas públicas, la solidaridad entre todos y entender eso. Fundamentalmente, nosotros estamos muy cegados por una idea de que somos individuos. Somos todos individuales. Vos tenés tus derechos, tú. Hay que empezar a entender que somos una comunidad. Seguimos siendo una comunidad. Que vos solo
no vas a poder, menos hoy con la urbanidad, no vas a poder subsistir así como así. Entonces hay que empezar a entendernos como eso, como una comunidad, que una parte de la población esté marginada, es como una parte tuya que está marginada, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso creo que cerraría ahí la... Bien. ¿Tenés 2 minutos más? Sí, obvio, por Bien. supuesto. Es para preguntarte esto. Me dijiste que la principal causa es el capitalismo y me dijiste que lo necesario para cambiar ese sistema o la solución es, disculpa, la solución para cambiar la causa o para solucionar esa causa del problema es pensar en un nuevo sistema y también en términos individuales pensás que los individuos deberían dejar de pensar que son únicamente individuos y también pensar que son parte de una comunidad y que identificarse con esa comunidad. Hasta ahí estamos. Me sale preguntarte, y esta es la última pregunta, si así lo decidimos. Me hablaste de que la causa es el capitalismo, como un sistema externo al individuo. Me sale preguntarte si pensás que el individuo tiene alguna incidencia sobre su destino, sobre si el individuo tiene una capacidad de determinar su destino, sobre si, por ejemplo, encontramos acá a alguien eh, pobre, ¿no? Alguien en una situación de pobreza. Esa persona, en este mismo sistema, ¿tiene la capacidad de poder trazar su destino, de mejorar el lugar donde está? ¿O es netamente culpa del sistema y hasta que no se cambie el sistema, esa persona necesariamente tiene que mantenerse pobre? ¿Cómo lo ves? De una. Yo veo que ahí hay un problema grande primero de sesgo, de pensar que uno tiene realmente las riendas de su vida. Yo creo que uno no se cuestiona primero las condiciones materiales en las que uno está situado y segundo todas las condiciones ya más subjetivas, si se quiere, que venimos trayendo en la lectura que nosotros hacemos de nuestra propia vida. Entonces yo te puedo decir, sí, yo tengo todas las riendas de mi vida, qué sé yo, pero hay que cuestionar ahí las cuestiones más sutiles de la subjetividad de uno que hacen que, qué sé yo, vos hoy, que hace que yo, por ejemplo, hoy esté estudiando Derecho, que hacen que yo hoy me levante a la mañana todos los días, que hace que yo hoy esté trabajando y no esté haciendo otra cosa, ¿entendés? Entonces yo creo que tiene un doble valor ahí. Primero, el condición material. O sea, vos eh, podés tener esa posibilidad de ascendencia social, pero yo creo que es estadística y es casi nula. Es más, tan nula que cuando alguien, digamos, la pega o tiene esa ascendencia, se hace hasta famoso, salen los diarios, se cuentan historias. Es más, el neoliberalismo tiene una cuestión muy particular que hace como publicidad de eso, como diciendo, mira, a vos también te puede tocar, ¿entendés? Como que está bastante heavy el tema ese. Y después la cuestión subjetiva de uno, o sea, hasta qué punto, también preguntarse vos como individuo, bueno, realmente manejar las riendas de tu vida. O sea, hasta qué punto vos como individuo no tomás las decisiones que vos tomás. ¿Por qué vos creés lo que crees? ¿Por qué ¿Tenés, pensás como pensás? tenés algún, disculpa que te interrumpí, tenés algún tipo de control? Creo que por ahí, más allá de ser la única persona que puede, o de ser completamente el dueño de tu vida y poder hacer todo lo que quieras. Mira, si yo matara a alguien en esta calle, iría en cana. Entonces, eso no lo puedo hacer porque hay un sistema legal que dice esto no lo admitimos, te vamos a privar de tu libertad si haces esto. Sí. Ahí tenés un límite. No podés comprar las cosas que no existen, no podés comprar cosas del futuro, no podés vivir para siempre. Tenés límites en la vida, Sí, sí, pero tenés, sensoriales. bien, Yo creo que tenés alguna rienda, tenés alguna pizca de libre voluntad y de libre albedrío? ¿O pensás que el mundo es totalmente determinismo, determinado y nada, ya está todo Bien. dicho y hay personas que van a ser pobres y no hay chance de que salgan de ahí? No, hay una cuestión ahí que está mezclando. No es determinismo de hacia el futuro, es pensar las condiciones materiales que te determinan primero. O sea, hay una cuestión sensorial concreta, la materialidad existe, vos vas a tocar una pared, qué sé yo, pero hay otra realidad que sea en el marco del lenguaje. Y el marco del lenguaje es lo que hace generar el producto de la historia de lo que te definís a vos mismo como yo, qué sé yo. Vos cuando hablas de algo, por ejemplo, matar a alguien, o decir que está prohibido, que está permitido, que vive en una sociedad, todas esas son palabras. Todo eso es un lenguaje, es un texto que vos venís trayendo. Listo. Si vos partís de la idea de que el sujeto viene después que el lenguaje, es decir, que es un producto del lenguaje, sos el lenguaje. Es decir, sos eso que está diciendo. Sos esa prohibición que está diciendo de que no puedes ir a matar a una persona. ¿Por qué? Porque vas a ir en cana. ¿Alguien te llevó preso ahora? Nada. Porque dijiste eso, no pasó nada. O sea, simplemente fue un discurso que diste de lo que vos pensás que puede pasar. Capaz que matás a alguien y no pasa nada. O capaz que matás a alguien y te linchan.
¿entendés? Pueden pasar un montón de cosas, pero todas dentro del discurso. Nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de tener un discurso, nunca dejamos de tener una charla. Y eso es re loco y es re difícil de entenderlo. Yo una vuelta lo pude comprender así muy por encima y fue muy loco. Y me di cuenta de eso, de que realmente es la pregunta a hacer, es una pregunta paradójica también. ¿Yo tengo control sobre mi vida o lo que yo digo que es mi vida o lo que me contaron que es mi vida o lo que me contaron que soy es lo que tiene realmente control sobre mí? Es decir, ese que estamos hablando de la pobreza, ese que yo le digo pobre, el discurso que le llega a él, sos un pobre, sos un negro o sos, qué sé yo, un vago, lo que vos quieras. Imagínate la persona que escucha eso y crece, ¿me entiendes eso? Esa es su historia. ¿Quién sos? Cuando le pregunte quién sos, te va a decir, y, no sé, soy un vagabundo, soy malo, soy pobre. Hay una cuestión subjetiva ahí importante del discurso, de lo que venimos hablando, del lenguaje, de cómo nos comunicamos. Entonces yo creo que ahí está la clave para poder entender esa idea de, bueno, hay determinismo, no hay determinismo. Mira, yo creo que más una cuestión de última sensorial, te repito, la materialidad existe, sí, no es todo lenguaje, pero el mundo como lo entendemos está escrito, está encriptado en lenguaje. Entonces, decir que, bueno, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? Es en parte por la historia que me vengo contando yo, la que me vienen contando. Vamos a entrar de vuelta en el mismo juego. Me parece que es muy difícil porque siempre podés tirar la pelota a la tribuna, en ese sentido, porque como hablamos en esta conversación, existen infinitas interpretaciones para un texto. Creo que el punto es cuáles de esas interpretaciones se pueden actuar en el mundo material o real, entre comillas, y pueden tener resultados correctos. Entonces, podemos decir que este caso estamos con palabras. Entonces, este caso de matar a una persona es un caso y son palabras. Al mismo tiempo, si lo fuéramos a poner en acción en el mundo real, creo que ambos sabemos qué pasaría y sería muy poco probable que yo me saliera con la mía y mañana pudiera venir acá vestido igual a hablar con gente y que no pasara nada. Lo que pasaría sería muy probablemente voy en cana o me matan antes que llegue en cana. Entonces, como está atado, el lenguaje está atado a la realidad de alguna manera. Volviendo. Porque nos fuimos por todo ese lado semántico y siempre puedo tirar la pelota a la tribuna con eso, bueno, pero estamos hablando con palabras y es semántico y hay infinitas interpretaciones y no hay, tenemos que ver qué significa que haya interpretaciones más válidas o más cercanas a la realidad que otras. Siempre podemos entrar en ese juego. Pero me sale preguntarte de vuelta, porque me parece lo que quiero averiguar es si pensás que las personas tienen libre albedrío o pensás que las cosas que pasaron determinan lo que sigue. O sea, pensás que el libre albedrío porque cuando vos pensás que pensás o pensás tengo ganas de comer un alfajor. Eso sos vos, hay algo ahí que es Hay libre. algo re loco con eso, que es que la respuesta es que no tenemos libre albedrío, ni siquiera de eso. Eso quería Ni saber, siquiera de como eso. tú formas las O cosas sea, que no existen. hay hasta bacterias en el estómago que te hacen dar antojos. O sea, literal es que a veces pensamos, viste, que estamos escindidos en nuestro cuerpo, de que no, o sea, vos sos tu cuerpo, ¿entendés? Vos sos tu cerebro, o sea, viste que adentro de tu cabeza a veces tenés la idea de que estás hueco y estás vos adentro, no, o sea, es una masa encefálica toda ahí comprimida, sos tu cuerpo, sos los químicos que te componen, sos la historia que venís contándote de vos mismo, entonces en ese punto no, completamente determinista, pero no en la idea esta de decir, bueno, el futuro está escrito o es algo que no, o sea, es una cuestión filosófica, es decir, bueno, hay un determinismo concreto de decisiones concretas en un momento concreto, sí. O sea, y lo tomás vos a libre voluntad, no creo. Sinceramente no creo. Ok, entonces, hasta donde yo entiendo de lo que vos me decís, no pensás que exista el libre albedrío y que una persona pueda determinar, sino de que está determinado por las cosas que pasaron antes, por nuestra historia, por cómo nos criaron, por lo que nos dice nuestro cuerpo, por los incentivos que tenemos. Las condiciones materiales que determinan tu existencia. Corta el bocho. Corta no, pero esa fue la bocha hoy por hoy. Lucio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo hoy. Gracias, Y ha sido un siempre gusto. un gusto. Hermano, Un gusto, encantado, hermano. muchas gracias. Bueno, Buenas gracias, tardes. hermanito. Anda clase ahora, hermano. No, que está llegando tarde. encima Ya. yo- Ignacio, Sí. ¿qué es la pobreza para vos? ¿Qué entendés por pobreza? Entiendo, primero, en primer lugar, que la pobreza no es algo que se da como por ósmosis, sino que tiene una causa y el principal causal es la educación, la falta de educación. Carecemos de mucha falta de educación en este país, culturalmente, socialmente, y entiendo que está muy ligado hoy
a la política de la pobreza porque es un medio de la pobreza para poder doctrinar políticamente a la sociedad. Entonces sí, estoy tratando de agarrar las cosas que me diste. Me dijiste que la pobreza, a tu forma de entender, la causa es política, es en pos de adoctrinar a las personas de que es útil que haya pobreza, en pos de poder llenar esas mentes con ideas que le convengan a las personas que estén en poder en ese momento. Por ¿Es falta por de ahí? educación. Por falta de educación. Sí. Ok, ahí tenemos una causa de la pobreza. Me interesa tener una definición de la pobreza. Disculpa la improlijidad. Sí. Quiero chequear en pos de que no sigamos adelante sin estar grabando. Déjame chequear que está hablando bien el audio, que acaba de hacer el Dale, cambio. obvio. Dame 2 toques. No lo voy a cortar igual. Excelente. Todo está en orden. Estamos grabando. Bueno, me hablaste a tu forma de las cosas por falta de educación. La falta de educación hacia la pobreza. Y eso es conveniente para las personas que tienen intenciones de poner ideas en estas personas que sean convenientes para las personas que están poniendo las ideas. Entonces ahí tenemos como una causa de la pobreza quizás o una conveniencia de la pobreza. Me sale preguntarte cómo definirías la pobreza, cómo harías para definir si una persona es pobre o no. ¿Cuál es ese determinante a tu forma de ver las cosas? Hay varios elementos que pueden llegar a determinar eso. El principal puede ser por la parte económica, en donde el primer causal es falta de trabajo, no tener las necesidades básicas cubiertas. Eso alude a la pobreza en cuanto a lo económico. Después tiene un montón de diferentes tipos de pobreza social, pobreza educativa, pobreza económica, pobreza política, que Argentina tiene mucho de pobreza política. Me interesa que nos concentremos en la pobreza económica Bien, para ser más específicos. Bien. Me hablaste de que a tu forma de las cosas son personas que tienen carencia de trabajo y que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Te doy una propuesta de qué significa necesidades básicas, decime si estás de acuerdo o si no es la forma en la cual pensas. Necesidades básicas te referís a falta de vivienda, falta de comida y me hablaste también falta de trabajo. ¿Hay algo que no esté incluido en esas necesidades básicas? Bueno, a ver, a personas que le faltan eso se entran en la indigencia. O sea, si una persona no tiene alimentos para poder sobrevivir el día a día, no tiene un techo para donde dormir cuando llegue la noche, no tiene una campera para poder abrigarse cuando llegue el invierno, o no tiene las necesidades básicas que rigen la conducta del hombre, bueno, sí, se considera pobre, a mi entender. Me sale preguntarte porque mencionaste que algo muy importante era el trabajo. Sí. Y el no tener trabajo determina que seas pobre. Sí. Te voy a plantear un ejemplo, un caso A, un caso B, y quiero tener tu forma de ver las cosas, tu perspectiva sobre esto. El caso A es esta persona no puede proveerse de comida, ni de un techo, ni de vestimenta. El caso B es que esta persona no se puede proveer de comida, ni de techo, ni de vestimenta. La única diferencia es que en este caso una organización o el Estado se lo garantiza. En el caso B, ¿vos considerarías que esta persona sigue siendo pobre o el hecho de que ya tenga garantizadas estas cosas, estas necesidades básicas, hace que deje de ser pobre? ¿Cómo lo ves? Va a seguir siendo pobre en la medida de que no se la pueda sustentar propiamente. O sea, autónomamente. Si depende de alguien más, sigue siendo pobre esa persona, porque esa pobreza está cubierta ficticiamente. Digamos, superficialmente está cubierta. Ya sea por el gobierno, sea por un subsidio, sea. No importa. Pero sí, mantiene todavía el concepto de pobreza innato porque no se puede autosustentar. Es muy importante el autosustento. Y además, bueno, tiene que haber una opinión, una convicción más que nada personal. El gobierno no tiene, el gobierno no tiene por qué cubrir las necesidades básicas en cuanto a lo económico de una persona. Creo y entiendo, respeto todas las ideas y las políticas de cada uno, pero entiendo que el gobierno no es una entidad para que se preocupe por la situación económica de los individuos. En la situación económica la tiene la responsabilidad cada individuo. Entonces, Ignacio, decime si entendí bien. En tu forma de ver las cosas no es en sí mismo la falta de acceso a la comida o a la vestimenta, sino el hecho de que no se lo puede proveer esta persona en sí mismo. Entonces, la pobreza, más allá de que se manifieste
materialmente o en el no poder conseguirlo materialmente, la pobreza tiene que ver con el individuo no tener la capacidad o el deseo. Con la voluntad del individuo, con la voluntad y con la necesidad, con esta hambre en referencia a crecer, a crecimiento, a evolución, no hambre de comer, hambre de que la persona que tiene falta de hambre de esa voluntad, sí. Muy claro. Me sale preguntarte, ¿cuál pensás que es la causa? Me dijiste que quizás, si entendí bien, una de las causas es la falta de educación. Me sale preguntarte de igual manera para darte lugar a que me digas extensivamente, ¿cuál pensás que son las principales causas de la pobreza? La cultura familiar. Las bases de la educación se hacen en la familia, es lo que yo considero. Y si vos nacés en el núcleo, en el seno de una familia donde la cultura del trabajo no está implícita, y es muy probable que vos tampoco tengas esa conducta o esa costumbre de trabajo que hace a la cultura familiar. O sea, la primera aproximación de decisión a trabajar la da la familia. Y creo que ese voluntarismo que te genera la familia de lograr tus cosas por tu propio mérito se extiende a lo largo de toda la vida en diferentes ámbitos. Si yo vengo a la facultad y no estudio, no puedo pretender que me vaya bien. Si yo no trabajo, no genero o no me motivo para hacer lo que yo necesite hacer para lograr mis recursos, no puedo pretender que el Estado venga y me lo solvente. Sería injusto para el resto. Ok, entonces, cuando decías educación, ¿cómo lo estoy atando a lo que me dijiste al principio y ahora? Me estás diciendo que es muy importante la cultura familiar que tenés. Entonces, de alguna manera, si creces en una familia donde la cultura del trabajo no está implícita, donde no es crucial para la supervivencia de la persona el trabajar, es muy probable de que termines en un mal camino y que te lleve a que termines siendo pobre en tu adultez o temprana edad. No es tan lineal, hay muchos factores en el medio, pero hay una tendencia a que si vos venís de una familia que depende del Estado, que no está innato esa hambre de crecer, de evolución, de querer, y sí, es muy probable, como te digo, no es lineal, pero es muy probable que esa persona, no por culpa propia, sino, como te digo, por una cuestión familiar, no tenga esa conducta, esas ganas. Después va acompañado de la educación que uno tenga, del mérito que uno tenga en esa educación, porque hay gente que no tiene mérito y está estudiando, y estudian por debajo de la mesa o estudian por otras vías que todo el mundo sabe y no son válidas. Entonces también habla un poco de la ética moral de la persona al tener la voluntad de trabajo. Déjame el siguiente, Andy. Entonces, tu forma de ver las cosas es que es tanto, las causas de la pobreza son tanto externas como internas. La parte que es externa es la familia que te tocó, cómo te educa la familia, cómo te educa la escuela y la sociedad, cuáles son los valores de la sociedad. Y todo eso es el lado externo de las causas de la pobreza. Al mismo tiempo hay algo interno que es tu voluntad. ¿Qué decidís hacer con las condiciones que te han impuesto la vida? Y si tenés este hambre que me decís vos, o esta voluntad, o esta motivación de querer una vida mejor, también es parte de la ecuación qué tanto querés salir de esta situación en la cual te encontrás. Sí, es así, tal cual. Lo interpretaste perfecto. ¿Cuáles pensás que son algunas soluciones o las principales soluciones que vos podés conceptualizar en pos de minimizar el problema de la pobreza o de minimizar la pobreza en sí mismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí sí entra en juego una cuestión muy importante que es la educación pública. Eh, Llevado a colegios, facultades, secundarios, toda índole, donde se genere. Hoy, por ejemplo, hay mucha. Está muy ligado a la pobreza y la inseguridad social, por ejemplo. ¿Y la inseguridad social qué es? Producto de una pobreza, producto de una anomia, producto de una desinstitucionalización. Y todas esas cosas se generan por medios de falta de voluntad. Por ejemplo, personas que no hablo de las personas que estén vinculadas con algún trastorno, ¿no? O sea, eso obviamente están al margen porque, bueno, pero personas que sí, Disculpa, creo que soy la primera persona que yo presté atención suficiente como para darme cuenta, quizá otra persona lo mencionó, creo que soy la primera persona que menciona eso.
parte de el por qué algunas personas son pobres es porque tienen algún tipo de enfermedad mental y que no tienen ninguna asistencia, ningún colchón familiar o de alguna otra persona que Soporte. soporte. No tienen soporte de personas que puedan asistir a su condición eh, mental o sí, de trastorno que pueda tener. Hay tres palabras que caracterizan la sociedad actual: relativismo, subjetivismo y es muy importante esta, la cuestión individualista. Subjetivismo, individualismo y relativismo. Son las tres palabras que para mí definen a la sociedad actual. No lo digo yo, lo dicen personas que saben, personas que están en la temática social con una larga trayectoria. Y coincido plenamente. Hoy el relativismo de todo lo que nos da igual hace parte a una construcción social pobre. El subjetivismo de decir, che, yo opino esto y no me importa el demás, hace también parte a una formación de una conducta pobre. El individualismo de decir, me salvo yo y el del resto, si lo tengo que matar, no pasa nada, o si lo tengo que pisar. Esas tres palabras, relativismo, subjetivismo e individualismo, están muy implícitas en la sociedad actual y forman parte del contexto social pobre que hoy tenemos. Ok, entonces, volviendo a la pregunta que Sí. estábamos, las causas, a tu forma de ver las cosas, las causas no, disculpa, las soluciones que pensás que pueden ser útiles para hacer que este problema sea minimizado es la educación pública, una educación pública de calidad. Eso es lo que puedo escuchar. ¿Hay algo más? ¿Hay alguna otra cosa que hayas dicho que se me pasó? ¿Alguna otra que quieras sumar? ¿O te parece que esa es la central en pos de cambiarlo? Lo central, como te digo, en principio está la familia, como primer medida educativa y primer círculo social. Vos cuando naces, tu primer vínculo social que tenés es con tu familia. Y todo lo que absorbes de ellos son lo que te van a determinar después la conducta que vos puedas llegar a tener en tu adolescencia y tu juventud posterior. Después está la voluntad propia de querer crecer mediante la educación, mediante el trabajo, mediante la conducta sana y mediante la conducta digna de poder crecer. Eso es. Ignacio, ha sido muy claro. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y Gracias gracias a por vos. hablar conmigo esta tarde. Muy Ha sido un amable. gusto. Hermano, buenas tardes. Gracias. Agustín, Sí, ¿qué es la pobreza? ¿Cuál es tu entendimiento sobre qué es la pobreza? la pobreza y bueno, es carencia de medios, digamos, materiales para desarrollar la vida dentro del marco de los derechos mínimos que exige la vida, digamos. Ya sea eh, el sustento, digamos, ¿cómo puedo decir? O sea, una casa, digamos, el derecho a los estudios, el derecho a la salud, a un trabajo y un salario digno. Esa sería la pobreza para mí. Entonces, tu definición de pobreza es una persona que no puede, decime, no quiero poner palabras en tu boca, No, sí, perfecto. Sí. si no lo agarré, por favor, corregime. Una persona que no puede acceder a salud, no puede acceder a, no tiene un trabajo digno, no puede acceder a alimentos y a una vivienda. ¿Eso Sí. es lo que me dijiste? Sí, y puede ser que, que tenga el trabajo, pero asimismo no sea digno o, bueno, no sea remunerado de la manera adecuada como para poder cumplir con estos anteriores, digamos, requisitos, si se quiere, para no ser pobre. Me sale preguntarte, con esto Sí, que estás mencionando, te voy a mostrar, te voy a proponer un caso y quiero que me digas cómo lo ves. El caso sí, A es una persona que no puede cubrir su necesidad de alimentos, vestimenta y vivienda. El caso B es la misma persona, sigue sin poder cubrir sus necesidades de alimento, vivienda y vestimenta. La única diferencia con el caso B es que en el caso B el Estado o alguna otra organización le provee a esta persona todas sus necesidades. Entonces todas sus necesidades están cubiertas, pero siguen sin estar cubiertas por su propia mano o por su propio esfuerzo. Me sale preguntarte si pensás en el caso B que esta persona sigue siendo pobre o ya no es pobre porque tiene sus necesidades cubiertas. ¿Cómo lo ves? y yo creo que no sé si lo pondría tan tajante como que sí, si es o no pobre, digamos. Solo diría que tal vez habría que ver de qué forma esa persona puede llegar a tener su independencia, digamos, sin necesitar, digamos, esta ayuda. Pero también creo, digamos, que el sistema en el que vivimos, digamos, es muy complejo y a veces esas ayudas van en busca, digamos, de como de homogeneizar o de hacer como una línea para arriba, digamos, intentar en casos extremos, digamos, ayudar a la gente que el sistema mismo va marginando, digamos. Eh,
me tenés que explayar mucho más en esto, pero bueno, es un poco eso. Creo que es como que termina siendo algo más humano, digamos, tal vez, si se quiere, que la ayuda, digamos, es un poco por la humanidad y bueno, lógicamente después tiene que estar acompañado, digamos, como otras políticas, una seguidilla de otras cosas, de acompañamientos para que esa persona realmente pueda salir definitivamente de la pobreza, digamos. Creo eso. ¿Estamos? No, disculpa, si tenés el tiempo, si no estás Sí. apurado, lo banco. ¿Tenés 5 minutos? 5 minutos. Excelente. Me terminaste la respuesta diciendo para que esta persona pueda salir de la pobreza. Entonces, Seguiría siendo ma- pobre en algún punto. más Esa es allá, la porque pregunta. me parece muy interesante que me empezaste diciendo que sí, la salsa no está en pensar en saber si es pobre o no. Más allá de que vos lo consideres pobre o no y que usemos esa palabra o no, Claro. creo que lo que puedo rescatar de tu respuesta es que a tu forma de ver las cosas sería útil que haya una base, así las personas no llegan a -1, que haya una base desde el 0 o desde el 1, donde puedan tener cubiertas las cosas, pero Claro. no debería ser el objetivo que estas personas cubran sus Claro, es como el necesidades. medio, no el fin, digamos. Sería como el medio y claro, el fin sería como eso, como eh, la autoindependencia, claro, la independencia propia, digamos. Y bueno, eso, si se quiere eh, no me va a salir ahora, bueno, se me fue, pero como la perspectiva de crecimiento, digamos, como la movilidad social, esta movilidad social ascendente era. Que bueno, en muchos casos yo veo que se ha podido, digamos, o sea que las familias han progresado a lo largo de las generaciones, tal vez de repente con mucho esfuerzo de algún padre y algún hijo que pudo haber estudiado, también con mucho esfuerzo, porque digo, de repente también tenemos una universidad pública y todo eso, pero al mismo tiempo sigue llegando a élites de personas y no llega bien a los de abajo y bueno, eso también es como un laburo también que hay que hacer. Digo, de repente el estudio en ese caso permite sí esta independencia de lo que hablamos y la movilidad social ascendente que es lo que se busca, supongo. Entonces el estudio o la educación es una parte integral de la solución a la pobreza. Ya vamos a volver más a eso. Me sale preguntarte antes de ver la solución, ¿qué pensás que es la causa de la pobreza? O las causas, las que te salgan como más importantes. Eh, y es muy difícil, la verdad que no sé si sabría responder cuál es la causa o las causas. Eh, y yo creo que un poco una cosa lleva a la otra. De repente si vos estás empleado pero al mismo tiempo estás en malas condiciones, tu vida se te va desgastando, digamos, te cuesta llegar a lo básico, de repente, que eso supongo que un inicio, un origen, digamos, estimo, no sé, una familia numerosa ya de por sí acota tus posibilidades porque no es lo mismo dividir, no sé, la plata de unos padres en 3 o 2 hermanos que dividirlo en 10 hermanos. Bueno, eso ya es de base o de condición. De repente el lugar donde vivís, donde naces también te condiciona, digamos. No es lo mismo tener que ir al colegio caminando 10 kilómetros, no sé, supongo del interior, o tenerlo a la vuelta o que tus padres te lleven, digamos, en auto, bueno. Y, y así no sé realmente qué viene primero, digamos. Siento que sí, es como una sumatoria de cosas. Eh, no sé qué más agregar sobre eso. En tu intuición, entonces, alguna de las cosas que pueden ser determinantes o pueden ser muy importantes en que termines en esta situación de pobreza, puede ser cómo empezaste o cuál fue tu línea de partida en la vida. Quizás tu familia no tenía una cultura de trabajo, tu familia tenías que dividir los recursos en mucho y por ahí no te alcanzaba para a vos. Entonces, como empezar desde esa línea en la cual no estás favorecido puede hacer que te quedes atrás y que termines en esta situación a la larga. ¿Es por ahí? Claro, sí, te lo voy a hacer al revés, digamos, en modo de chiste, pero había un chiste, un meme que salió una vez como joven millonario consigue seguir siendo millonario con la ayuda de sus padres. Es como, bueno, solo tuvo que, digamos, continuar el linaje. Bueno, eso tal vez es bueno, algo que determina mucho en algún punto la herencia. Eso no es lo mismo nacer y saber que tenés muchas hectáreas para vender si se te ocurren, o nacer y saber que eso, que capaz que de chico tenés que acompañar a tu papá con el carro, digamos, a juntar chatarra para venderla y ya no vas al colegio. Y bueno, es como eso un poco. La herencia en algún punto también es más de lo mismo lo que estuvimos hablando.
Me hablaste de la educación como una potencial solución para la pobreza. Me sale preguntarte cuáles pensás que pueden ser las soluciones principales para minimizar la pobreza, para tratar de solucionarla lo más que se pueda. ¿Qué se te viene a la cabeza? Em, y principalmente trabajo digno. Yo creo que trabajo digno, bastante por encima de la canasta básica, digamos, bueno, habría que ver cómo se mide, digamos, cuáles son los parámetros que usamos para medir la canasta básica, pero digo, de repente que no sea superficial, digamos. Yo creo que, bueno, otra frase que dicen que el trabajo dignifica, que hay una canción, en realidad yo creo que lo que dignifica es ni siquiera el salario, sino como el poder adquisitivo, digamos, la capacidad de poder comprar, digamos, estos bienes y servicios, adquirirlos para la vida, eso, la necesidad de un abrigo, poder comprar un abrigo, la necesidad de, bueno, obviamente de comer y bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que el trabajo como principal, digamos, el principal base, digamos, para salir de la pobreza. Este, sí, creo que en eso, digamos, trabajo de calidad, digamos, real. Este, no sé qué más agregar. Agustín, Ahora te medio sin estudiar. súper bien. Gracias por darme tu opinión, gracias por tu tiempo y Bueno, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. buenísimo. Muchas gracias. ¿Dónde Hermano, puedo buenas esto? tardes. ¿Una tesis, algo así? Ahí te cuento dónde conseguirlo. Dale. Delfina, Buenas. ¿qué pensás que es la pobreza? ¿Cuál es tu entendimiento sobre la pobreza? Para mí la pobreza viene por un déficit en el nivel económico que hace que la gente no llegue a cumplir sus gastos, sus necesidades mínimas y bueno, hace que empiece un nivel de vida más precario y más necesitado, por decirlo de cierta forma. Ok, la pobreza son, Un déficit económico. te lo voy a poner en palabras, decime si es fiel a lo que quisiste decir o no y A lo ver, vamos explorando. dale. La pobreza son las personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas, dijiste vos, sus necesidades básicas. Me sale preguntarte cuáles consideras que son esas necesidades básicas. Y mínimo, bueno, alimentación, educación, bueno, lo que es los servicios públicos, poder adquirir a los servicios esenciales, como es el agua, como es la luz, como es el gas. Hoy en la actualidad también implica mucho la tecnología, que es uno de los derechos fundamentales que tenés que tener para manejarte en la sociedad. ¿Qué otra cosa? Cómo es también la vestimenta, poder adquirir o tener una ropa necesaria de acuerdo al nivel, de acuerdo a la estación en la que estamos, sea en invierno abrigo o en verano eh, ropa liviana. Y no, eso me parece, es mucho más amplio creo, pero no me sale ahora. Te lo tomo. Decime entonces si lo agarré. A A tu ver. forma de ver las cosas, las personas que vos denominarías pobres son personas que no tienen acceso a alimentación, a un trabajo digno, a educación, a... Me hablaste de todos los servicios. Decime si estás de acuerdo con esto. Todos esos servicios van atados a que tengas una vivienda. Por ejemplo, la casa, Exactamente, una bien, vivienda digna. una vivienda y me hablaste de la vestimenta. Sí. Entonces, las personas que no pueden acceder a esas cosas, las considerarías pobres. ¿Es así? Exactamente, sí. Me sale preguntarte, te voy a plantear un caso A y B. El caso A es una persona que no puede cubrir ninguna de estas cosas por sí mismo. Y el caso B es la misma persona que no puede cubrir estas cosas por sí mismo, Sí. pero de que el Estado o una organización las garantiza y se las da para que las tenga. Me sale Sí, el preguntarte, rol del Estado. ok, me sale preguntarte a tu forma de ver las cosas si esta persona, en el caso B, que está recibiendo las cosas del Estado, a tus ojos sigue siendo pobre porque no las puede proveer a estas cosas por su propio Medio. medio, o sí, o por su, sí, por su Sí, 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 capacidad, sí, sí, sí. o si ya no es pobre porque ahora tiene acceso a estas cosas. Entonces, ¿cómo la ves? Y como te decía, también uno de los puntos importantes para el nivel de pobreza es también poder acceder a un trabajo y a una remuneración que te pueda hacer adquirir eso, esos servicios. Y yo creo que, una pregunta para pensar, no lo había pensado nunca. Eh,
Y no sé, vos sabés, yo creo que, a ver, sigue siendo pobre porque no puede adquirir por sus propios medios. Eh, sí, me mataste. Sí, creo que sí, sí. Nada más fuerte. Entonces, a tu forma de ver las cosas, además de la... Decime si, no, si estoy diciendo algo que vos no estás de acuerdo, córtame, por favor, corregime. Sí, olvídate. Entonces, a tu forma de ver las cosas, está todo este conjunto de necesidades que no está pudiendo cubrir. Al mismo tiempo, la pobreza tiene algo que ver con el no poder hacerlo por vos mismo. Entonces tiene como ese concepto de el no poder cubrir las cosas por tu esfuerzo o por tus medios. Sí, Ok, y también yo creo que, a ver, al vivir en sociedad me parece que es una tarea que siempre terminamos teniendo en conjunto. Quizás vos también podés tener toda la voluntad de querer trabajar, pero también vivimos en una sociedad donde si no tenés cierta o educación o cierto aspecto o ciertas características, tampoco te contratan en el trabajo y eso también te lleva a no poder satisfacer esas necesidades mínimas. Entonces yo creo que no solo depende de la persona, sino también de un conjunto, de la sociedad en general, ¿no? ok, entonces hay como un balance entre... bien, no es solo una cuestión de De la querer. persona no quiere ser... Bien, Exactamente, no es una solo cuestión de querer, porque claramente todos queremos tener una comodidad en nuestra vida. Lo que pasa es que también, particularmente ahora estamos en un gobierno y en una sociedad que ataca o atenta contra esas personas que quizás no tienen tantos recursos, sí, que no tienen recursos y no les permite el acceso, que eso no tiene nada que ver con que quieran o no quieran, es con que no pueden. ok. Creo que entendí todo el lado de lo que el sistema puede tener de falla que hace que esa persona esté en una situación de pobreza. Exactamente. Lo que me sale preguntarte en pos de entender bien en particular cómo es tu forma de pensar, es si pensás de que esta persona tiene alguna incidencia sobre su propio destino o sobre su propia vida. Esta persona tiene libre voluntad o libre albedrío sobre lo que puede hacer en pos de salir de esta situación, o pensás que es 100% causa de el sistema no funciona, entonces sí o sí esta persona va a ser pobre y no hay nada que pueda hacer? ¿Cómo lo ves? Y lo que pasa es que yo creo que, a ver, todas las personas tienen, me parece que las personas en situación de pobreza sí tienen ganas de salir de esa. Lo que pasa es que, como te digo, al vivir en sociedad y dentro de un sistema y viendo también el panorama y como las posibilidades que quizás se le dan, ¿cómo es que se dice cuando? Como que sí ¿cómo se dice? Es como, no, es como te desmotiva, ahí va, es como un cierto tipo de desmotivación o como no tener tanta aspiración a futuro, porque igual yo creo que ahora nadie mucho tiene aspiración a futuro, y más en Argentina. Te lo tomo, me parece que es algo muy importante hablar de eso, sobre Claro. todo a tu edad, nuestra edad. Sí, Ok, sí. bien, de vuelta, en pos de entenderte bien. Me decís, es muy difícil estar en una situación de pobreza, no me ha pasado, calculo que no te ha pasado, No. no sabemos qué tan difícil es tener ganas de levantarte y de decir, bueno, hoy me levanto y cambio mi destino. Entiendo que es muy Es difícil. difícil ponerse Sí. en ese lugar porque cuando vos nunca estuviste no podés decir, yo porque intento ponerme en los zapatos de una persona y le decir claramente una persona no es pobre porque quiere, ¿entendés? Nadie quiere ser pobre. Te lo tomo Claro. y estamos de acuerdo en este punto. Exacto. Lo que estoy queriendo entender es tu forma de ver las cosas Sí. sobre si pensás, establecimos que es muy difícil la situación. Sí. Lo que me interesa saber es si pensás que la persona, el individuo que está pasando por esta situación, tiene un dicho sobre su destino. O si el sistema va a hacer que sí o sí esa persona tiene que ser pobre y no hay nada que pueda hacer esta persona en pos de salir de esta situación. La contrapropuesta es, esta persona tiene la capacidad de hacer ciertas cosas en pos de mejorar su futuro. ¿Tienen voluntad, tienen libre albedrío, tienen poder de decisión sobre su vida? ¿O pensás de que eso es indistinto al nivel que está y que es una cuestión sistémica que
el sistema no te va a dejar que salgas de esta situación. ¿Es un poco de los dos o es 100% el sistema? ¿Cómo lo ves? Eh, y la verdad que también es difícil porque tenés que ver en la edad etaria en la que está la persona en el nivel de pobreza, ¿no? Porque si estamos hablando de una persona de 60 años pobre, claramente quizás no tenga tanta esperanza de salir de esa. Ahora, si vos agarrás un nene de 12, 13, una nena, un nene de 12, 13 años y podés sacarlo, extraerlo de esa situación, educarlo y poder hacerle ver un futuro quizás distinto que no se imaginan por los antecedentes, por la familia, por etcétera. Me parece que ahí sí sería distinto y sería como un apoyo del sistema. Yo creo que al vivir en sistema y al estar inmerso en un sistema tiene mucha incidencia. También lo que pasa es que repito lo mismo, me cuesta mucho poner en palabras lo que pasa a una persona en esa situación porque yo no lo viví y yo no sé, son casos muy particulares también. Me parece que si vos ves un nene en la calle que nos ve a nosotros así en buenas condiciones, por decirlo de una forma, me parece que sí tiene ganas, sí tiene deseo de tener un estilo, una vida de este estilo y no andar pidiendo plata en la calle, ¿no? Sí, la verdad que sí tiene mucha influencia para mí el sistema, pero porque estamos inmersos en un sistema. Me sale preguntarte en esa nota, ¿cuál pensás que puede ser, cuál pensás que son las principales causas de la pobreza? Me hablaste de que el sistema es muy importante Sí. y de que supongo que el sistema, te voy a preguntar qué característica del sistema te referís que hace que sea, que genere la pobreza, pero bueno, sistema o no, ¿cuáles son las principales causas a tu forma de ver las cosas de la pobreza? Bueno, vos sabés que justo hoy estaba viendo una nota. Estaba viendo una nota de cómo bajó el nivel de educación en estos exámenes que le hacen a los chicos en la secundaria, que salió un nivel terrible en lo que es matemática y lengua. Para mí, ponele básico es la educación, justamente. Después también, bueno, las posibilidades laborales, eso también te lleva a un nivel, o sea, te lleva a no poder adquirir un trabajo y al nivel de estar en la pobreza. Después, también creo que es bastante cultural. Eh, no sé, eso me parece, ¿no? También a la economía de un país. Yo creo que eso también incide mucho. O sea, ahora por más que trabajes 10, 12 horas, seguís ganando recontra poco y entonces tampoco podés cubrir las necesidades mínimas. Entonces también yo creo que quizás yo estaba viendo también mucho más al indigente quizás, pero en realidad en el país en el que estamos, en la situación en la que estamos, personas de clase media también ya están pasando quizás un poco el nivel de pobreza y te das cuenta que tienen trabajo quizás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Veamos, déjame ver si lo agarré. Más de que se entienda, déjame ver si yo lo agarré, A que eso es lo que ver. estamos tratando de hacer. Entonces, tu forma de ver las cosas es que algo muy importante es la falta de educación, es una clave de por qué existe la pobreza. Exactamente. Me hablaste de que las condiciones económicas y las oportunidades laborales también son importantes. Y las condiciones económicas, como te referiste, por ahí pueden hacer que, incluso teniendo un trabajo, si las condiciones económicas no son favorables, eso hace que cada vez te vayas cayendo atrás. Que bueno, es lo que es un tema muy hablado, muy en boca de todos en estos tiempos, el problema que era tener inflación y que cada vez ganabas más número de plata, pero cada vez te alcanzaba para comprar menos cosas. Entonces, si no cambiaste de trabajo, si no tenés un aumento en el trabajo, cada vez podés comprar menos cosas y vas cayéndote atrás. Lo veo como una cinta de las que corres, Sí, que sí, cada vez sí, te vas cayendo, olvídate. cada vez va más rápido la cinta y vos tenés como un límite de qué tan rápido podés correr, Exactamente. entonces te vas cayendo. Ok, entonces incentivos económicos, falta de oportunidades laborales y falta de educación son las causas de la pobreza a tu forma de ver las Y cosas. falta de apoyo del sistema también. Ok, me sale preguntarte cuáles pensás que son las formas de solucionar, cuáles pueden ser las soluciones que podemos aplicar para minimizar el nivel de pobreza a tu forma de ver las cosas. ¿Cómo lo ves? Y qué sé yo, yo creo que también planes o proyectos de parte del... Sí, planes o proyectos de parte del Estado que puedan también meter en el mundo laboral a la gente que quizás no tiene tantos recursos.
También, bueno, un aumento en el nivel de exigencia en la educación, como volvemos a lo mismo. Yo siento que ahora la verdad que es tanto el... Ha perdido mucho poder eso que digamos, puesto borroso quizás el fin o el foco que tenía lo que era el colegio, que era importante educarnos para poder llegar a algo y ahora la verdad que el colegio es nada, se ve. Em, ¿Qué otra cosa? No sé. Em, sí. No, no sé. Me mataste con el punto. Te lo tomo. Entonces, me dijiste, levantar los estándares de la educación, Sí. tener estándares altos sobre quién pasa o no de grado, cuál es el estándar de estás aprobado o no estás aprobado, levantar la vara. Y me hablaste de también, Y un control también de que vaya, y un control de que los niños vayan y se eduquen, ¿se entiende? Tipo, de que las familias manden lo que pasa es que también es muy complicado porque quizás un padre no puede mandar al colegio al niño porque es pobre justamente o es indigente y vive en condiciones en las que quizás no tiene noción de cuándo tiene que ir o tampoco tiene tiempo el niño para poder hacer la tarea, por ejemplo. Pero bueno, igual son derechos del niño, o sea, no es su culpa. es complicado. ¿Quién diría que solucionar la pobreza fuera tan complicado? Tengo 21 años. Delfina, muchas gracias por hablar conmigo hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias. Ha sido un gusto. Un gusto. Valentina, Sí. ¿qué es la pobreza? ¿Cuál es tu entendimiento sobre la pobreza? La pobreza es no poder cubrir con tus necesidades básicas para tener una vida digna. ¿Qué implican necesidades básicas para vos en ese contexto? Alimentación sobre todo y una vivienda que cuente con luz, gas, agua. Ok, entonces, son personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. En este caso me dijiste una vivienda con todos los servicios y su alimentación. Educación. Educación también. Ok, me sale preguntarte, te voy a poner dos casos. Caso A, caso B. En el caso A, una persona no puede cubrir con sus necesidades básicas, no puede acceder a alimentación, vivienda y educación. Y en el caso B es exactamente lo mismo. Esta persona no puede acceder por sus propios medios a vivienda, alimentación y educación. Pero en el caso B, el Estado u otra organización le garantiza esas necesidades básicas. Me sale preguntarte si en el caso B vos pensás que esta persona, al no poder cubrirse sus necesidades por sí mismo, sigue siendo pobre o como ya están siendo cubiertas sus necesidades, ya no es pobre. ¿Cómo lo pensás? Yo creo que sigue estando, o sea, a lo mejor no está en la pobreza, pero sí estando en una situación en la que al no poder autoabastecerse y depender de un Estado, también lo pone en una situación en la que en algún momento tiene que poder él mismo autoabastecerse y poder llegar a cubrir esas necesidades. Yo creo que la ayuda del Estado debería ser temporal o ayudar a que la gente pueda el día de mañana ser autosuficiente y eso es cuando saldrían ya de la pobreza para mí. Es como, no es un cambio tan drástico, para mí debe ser un proceso para poder cubrir todas esas cosas. Entonces, decime si entendí bien. Sí. Y si no, por favor, corregime. Entonces, a tu forma de ver las cosas, están como en un limbo entre medio, como que no son pobres al mismo nivel que si no pudieran cubrir sus necesidades, al mismo tiempo todavía no son autosuficientes. Entonces están como en el limbo entre, me dijiste, cuando ya puede ser autosuficiente, ya deja de ser pobre. Entonces está como en el paso intermedio entre ser autosuficiente o no poder cubrir sus necesidades. Y me dijiste que a tu forma de ver las cosas no debería ser el fin cubrir sus necesidades, sino el fin debería ser, el medio podría ser cubrir sus necesidades por un tiempo en pos de que esta persona pueda cubrir sus necesidades por sí mismo. Obviamente, sí, esas coberturas de necesidades deberían estar acompañadas con programas o cosas que ayuden a la persona a salir adelante. Obviamente, con más educación, más programas laborales y demás cuestiones, que sea como un medio, pero que también venga con otros programas, no solo ayudarlos a abastecerse. Me sale preguntarte cuál pensás que son las principales causas de la pobreza. Para mí las principales causas son sobre todo la mala repartición de bienes
hay mucha desigualdad y hay también creo que es gente que es marginada en la sociedad y muchas veces también les cuesta como que reintegrarse a lo que es también el ámbito laboral y demás cuestiones que inevitablemente quedan marginadas y es mucho más difícil y terminan llegando a situaciones que los hacen más marginales, como robar o demás cuestiones, que terminan siendo mucho más por fuera de lo que es y cómo funciona la sociedad hoy en día. Valentina, creo que me perdí, disculpa. Sí. Me dijiste... No entendí la segunda parte, disculpa mi falta de atención. De vuelta, las principales causas, me dijiste, son la mala repartición de bienes. Esa fue la primera parte y en esa parte me quedé. Después no te pude seguir, discúlpame. ¿Me puedo repetir, por favor? Sí, y además yo creo que socialmente es gente que está excluida, que está marginada y que eso también les pone un obstáculo para poder reincorporarse a la sociedad, al ámbito laboral, por falta de educación, por falta de demás cuestiones que se les complica también y genera pobreza. Entonces, decime si entendí. El punto es que a veces estas personas, por situaciones de la vida, terminan siendo marginadas y ahí es cada vez más difícil y es más fácil que se vayan marginalizando cada vez más. Es como una... Sí, exacto. Es eso. Entonces, una vez que caes en una mala situación, es muy probable de que te vaya cada vez peor hasta que termines en un punto malo. No sé si es muy probable, creo que es en cada caso concreto, sin embargo hoy en día por cómo es la economía, por la inestabilidad del país, es muy probable, cada vez se hace más difícil salir adelante. También por los medios que tiene el Estado yo considero que tampoco llegan a abarcar totalmente y también lo que es cómo el Estado se asegura que funcione realmente. Yo creo que hay muchas cosas que hoy en día no funcionan y el Estado muchas veces no se asegura o no pone ojo y hace vista gorda en situaciones que deja a la gente marginada y solamente a lo mejor les da suministros y demás cosas, pero con solo eso no puede crecer el país. Los programas son sumamente necesarios, me parece que está perfecto que se den, para mí tienen que tener un control y un plan de progreso para que esa gente no quede justamente marginada y tenga más obstáculos. Entonces, tu punto es que por ahí pensás que está bien que tengan este acceso a las cosas básicas, te parece que está bien que el Estado garantice esa base, al mismo tiempo te parece que tiene que estar acompañado de un plan en pos de que estas personas puedan salir adelante, porque si no, el hecho de que les estén solamente dando el pescado y no les enseñen a pescar, en una metáfora, eso hace que sigan estando marginados cada vez más, como que se acostumbran a ser una mochila de la sociedad y no pueden salir adelante. Sí, exacto. No solo una mochila, sino también es la forma en la que ellos aprenden a vivir, que es una costumbre que va pasando en generación, inevitablemente es algo que si no pueden salir adelante, los hijos aprenden cómo hoy en día se maneja esa familia y demás, y uno tiende a repetir lo mismo que aprenden en su ámbito, en su cultura, en el momento, en la forma en la que vive, tiende a repetir lo mismo. Entonces sí, se hace como un sinfín. Valentina, me sale preguntarte, porque me mencionaste, si escuché bien, las causas principales, según tu forma de ver las cosas, son la marginalidad que puede causar el sistema y la mala distribución o la incorrecta distribución de bienes. Ambas son sistémicas y son externas a la persona que está o que cae en pobreza. Me sale preguntarte si pensás que las personas que caen en pobreza tienen una incidencia sobre su destino, tanto para ir en dirección cada vez más rápido a una pobreza o una indigencia, o si tienen también esa el libre albedrío o la libre voluntad de marcar su destino de una manera en la cual puedan estar mejor. Lo que estoy queriendo preguntarte es si pensás de que hay algún tipo de incidencia en el poder de decisión del individuo. ¿Existe o pensás que ya a ese nivel, cuando ya están en una situación cercana a la pobreza, el sistema no permite que se puedan levantar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que son personas vulnerables, que no son responsables de su situación, que hoy en día las cosas son muy difíciles para llevar adelante en cualquier situación. Es más común la gente que le cuesta salir adelante que la gente que está bien. No sé si el Estado tiene toda la culpa de no ayudar a progresar, pero sí creo que también tiene un grado de culpa, porque justamente es gente vulnerable y gente que necesita ayuda para poder el día de mañana salir adelante, que es sumamente difícil. Te voy a empujar un poquito de vuelta en ese punto porque me parece muy importante terminar de entender cómo lo ves. Me dijiste, no son responsables por su situación. Me dijiste, son vulnerables y después me dijiste, no son responsables por su situación. En absoluto, o sea, esas personas ya no tienen, en ese punto en el cual ya no tienen acceso a los recursos, ya no tienen la capacidad de decidir por sí mismos, ¿pensás? Y como que el sistema tiene que proveer
una solución o si tienen todavía algún dicho sobre qué pueden hacer para estar mejor o sobre cómo pueden empeorar las cosas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que depende de cada situación, sobre todo también hay muchas, por ejemplo, un niño que siempre se crió en una familia es mucho, en ese momento es mucho más difícil que llegue a poder tener algo de responsabilidad. Sin embargo, creo que tiene un poco de responsabilidad en el individuo, sin embargo, el Estado es quien debe acompañar y dar todas las posibilidades para que esa persona elija o no tener una vida digna. Obviamente que hay situaciones en las que uno lo puede elegir, pero yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir bien y poder tener, aunque sea, estar tranquilo, saber que tiene un plato sobre la mesa todos los días. Entonces, creo que por más que sean, si son justamente al Diego, que son personas vulnerables, porque muchas veces están metidos en esa forma de vivir o en esa forma de estar que hasta es difícil en esa situación, con la poca educación, la poca alimentación, la mala forma de vivir, las enseñanzas que tienen, la forma que tienen, es mucho más difícil a lo mejor darse cuenta de la necesidad de salir adelante y demás cuestiones. O sea, creo que sí, pero tampoco creo que sería una carga como decir, bueno, ellos son responsables de su vida, porque justamente yo los veo como personas vulnerables que necesitan una mano. Y hoy en día se ve mucha gente que sale adelante y que busca gente, vendedores ambulantes, en el colectivo, acá. Entonces, yo creo que sí hay gente que intenta salir adelante. Hay gente que a lo mejor está más negada, enojada o lo que fuera que les pase. Son situaciones muy difíciles, pero creo que justamente ahí es donde el Estado tiene que acompañar y tratar de enseñar, educar para que ellos puedan tomar una decisión de tener una vida digna. Sin embargo, sigue siendo la elección de ellos. Si ellos el día de mañana no lo quieren y les gusta su cultura, su forma de vivir, su forma de ser, está perfecto y pueden seguir en esa forma. Pero yo creo que hay mucha gente que está en esa situación vulnerable de a lo mejor no tener la posibilidad de elegir o la facilidad de decir, bueno, salgo adelante y es fácil. Yo creo que salir adelante en situaciones muy fuertes es sumamente complicado, es sumamente imposible cuando tenés que vivir al día, tratar de salir adelante para tener una vivienda, para alimentar al día de mañana a tus hijos y poder tener lo básico de una vivienda. Hay gente que vive en la calle y es imposible pensar en tener una vivienda si estás pensando en comer el día de hoy. ¿Me explico? Déjame ver si entendí tu forma de las cosas. Corregime si no. ¿Pensás que estas personas siguen siendo responsables por ellos mismos? Al mismo tiempo, la situación es de tal vulnerabilidad que pensás que es crucial que el Estado se encargue de darles una forma, de proveer una forma en la cual puedan salir de esa situación. Entonces, siguen teniendo agencia, siguen siendo responsables por ellos mismos, siguen teniendo la capacidad de decidir, siguen siendo personas como nosotros dos. Presumimos que, presumo que vos decidiste estar acá y podés decidir estar o no estar. Entonces, siguen siendo personas como nosotros dos pensamos que una persona se comporta, pero pensás que la situación es de tal vulnerabilidad que por ahí, como decís vos, por ahí están pensando en de dónde viene su propia comida o están en una situación de mucha carencia. Entonces, en tal situación, el Estado es requerido que el Estado provea una forma de cómo seguir adelante. ¿Es fiel a tu punto de vista lo que te acabo de dar? Sí. ¿Sí? Sí, es fiel. Valentina, me sale preguntarte, esta es la última pregunta. ¿Cuál pensás que es una potencial solución, una o las potenciales soluciones que podés envisionar sobre cómo se puede minimizar la pobreza y cómo se puede hacer que sea un problema más llevadero o, bueno, no sé, minimizarlo de alguna manera? Bueno, justamente yo creo que es participación del Estado en lo que tiene que ver con los planes, en lo que tiene que ver con progresos, en lo de tratar de que esa gente se inserte de nuevo a lo que es el movimiento de la sociedad y también que la misma sociedad empiece también a no ser, a no discriminar tanto a esa gente, a saber dar una mano, a saber estar, a ayudar y el Estado sobre todo poder dar planes para que haya trabajo, planes para que puedan tener educación, alimentación y justamente que el plan que ellos brindan sea un medio para que puedan progresar, no un fin. Que no sea únicamente mantenerles la comida y demás cuestiones que son sumamente necesarias, sino que también busquen que ellos mismos lo puedan hacer, que sea algo progresivo y que tenga esa finalidad. Esa es la última pregunta, como tenía la entrevista programada o estructurada. Me sale preguntarte porque se me vino a la cabeza mientras estabas respondiendo esto sobre qué pasa si no quieren. Entonces, porque llegamos al punto de que pensamos, disculpa, vos me dijiste, yo es el caso de que yo estoy de acuerdo, más allá de que yo esté de acuerdo o no, no es mi trabajo decirte si estoy de acuerdo con vos o no, pero estamos de acuerdo en que estas personas siguen teniendo agencia y siguen siendo responsables por las decisiones que toman. ¿Qué pasa si el Estado
da todas estas oportunidades y estas personas no quieren tomarlas o no quieren encontrar la forma de seguir adelante? ¿Qué deberíamos hacer en ese punto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que dejar a cada quien decida lo que quiera con su vida, sobre todo es eso. Para mí, si el día de mañana uno les brinda la educación y todo lo que sea y intenta que ellos puedan salir adelante y a ellos les gusta, o no creo que les guste, pero deciden seguir ese mismo estilo de vida, yo creo que están en todo su derecho de hacerlo y pueden hacerlo. Bien, bueno, me parece súper interesante lo que acabas de responder, como deberíamos poder respetar las decisiones, incluso si pensamos que son extremadamente malas. Al mismo tiempo, no quiero ser ingenuo sobre la respuesta que me diste. Me diste la respuesta, el Estado tiene que proveer esta posibilidad y después de proveer esta posibilidad, darle la decisión a las personas si quieren tomar esta opción de probar de mejorar sus vidas. Al mismo tiempo, si deciden no hacerlo, respetar la decisión, incluso si pensamos que es totalmente errada. Pero tiene que estar la base de este es el programa que podés hacer para salir adelante también. Entonces son las dos. ¿Eso es cómo lo pensás? Es eso lo que pienso. Valentina, muy interesante. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Uy, ha sido un gusto. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias.